Bienvenidos a Ciclismo sin excusas, el canal donde hablamos de ciclismo con pasión, pero siempre con los pies en la tierra. Hoy Isaac del Toro estuvo a 9 segundos de seguir siendo el líder absoluto del Tour de Alemania, 9 segundos que se le escaparon en la última rampa de la etapa 1, después de haber dado una exhibición total el día anterior, y aún así, cuando terminen de ver este video, van a entender por qué esos 9 segundos no son una derrota, son una advertencia para todo el pelotón alemán. Quédense hasta el final, porque les voy a explicar por qué Isaac del Toro sigue siendo, sin ninguna duda, el corredor más peligroso de esta carrera y por qué el maillot azul le va a durar muy poco tiempo en la espalda a Louis Barret. Si es tu primera vez por aquí, dale like ahora mismo y suscríbete. Así no te pierdes ni una sola etapa de esta historia que apenas está comenzando. Activa también la campanita, porque en los próximos días va a pasar de todo. Ahora sí, vamos al lío. Antes de meternos en lo que pasó sobre el asfalto alemán, hay que entender en qué momento llega Isaac a esta carrera, porque esto no es cualquier vuelta de relleno en el calendario. Isaac del Toro llega a Alemania como tercero del Tour de Francia, como flamante dueño de un contrato hasta 2031 con UAE Team Emirates. Y, lo más importante, llega como líder designado del equipo, no como comodín, no como gregario de lujo. Líder. El propio UAE, él lo puso al frente de la escuadra para esta carrera, y eso, para quien conoce cómo funciona este deporte, lo dice absolutamente todo sobre en qué estima tienen a Isaac dentro del equipo más poderoso del ciclismo mundial. Y desde el primer kilómetro de esta vuelta a Alemania, Isaac se encargó de recordarle a todo el pelotón por qué lo pusieron ahí. El martes, en el prólogo de Bad Orb, un contrarreloj corto y técnico de apenas 2,6 kilómetros, con curvas rápidas, un ascenso breve y un descenso hacia meta, Isaac salió a demostrar de qué está hecho. Paró el crono en 3 minutos y 8 segundos. ¡Una barbaridad! Superó por casi 2 segundos a Paul Manier, uno de los especialistas de este tipo de esfuerzos cortos y explosivos, y dejó a un peso pesado como Giulio Ciccone a 7 segundos, ya desde el primer día marcando distancias. Su velocidad promedio rozó los 50 kilómetros por hora en un trazado técnico, con curvas cerradas y un pequeño repecho de por medio. Eso no se hace por casualidad. Eso se hace cuando la pierna está en un estado de forma brutal. Con esa victoria, Isaac del Toro se convirtió en el primer mexicano en la historia en liderar la clasificación general de la Vuelta a Alemania. Primer mexicano. Volten a ver ese dato con calma, porque en medio de todo lo que ha logrado este muchacho en 2026, se sigue dando el lujo de abrir capítulos nuevos para el ciclismo de nuestro país. Con el maillot azul de líder sobre la espalda, Isaac llegaba a la etapa 1 con la misión de defender 215 kilómetros entre Bad Orb y Schwäbisch Hall, un recorrido quebrado que atravesó las colinas de Hesse y Baviera, con un tramo final que escondía trampa, varias elevaciones antes de meta y una rampa explosiva dentro de los últimos 5 kilómetros, con segundos de bonificación en juego. Justo el tipo de terreno donde equipos como Lidl Trek, con Ciccone, Basek y Sobrero podían intentar hacer daño. Y ahí es donde empieza la parte que de verdad nos interesa contarles. La etapa se movió, como se esperaba, en un terreno nervioso, con el pelotón atento a cualquier fisura. UAE Team Emirates tenía una única misión: controlar las fugas, no dejar que nadie cercano en la general se escapara con bonificaciones y proteger a Isaac hasta el tramo final. Y lo hicieron bien, porque la carrera llegó prácticamente entera a los últimos kilómetros, con Isaac apenas 2 segundos por delante de Magnier en la general y con la obligación de estar siempre en primera línea quien se metiera en algún tipo de recorte. Y entonces llegó la rampa final, la que todos sabían que iba a decidir la etapa. En ese último kilómetro y medio, con el pelotón ya reventado por casi 215 kilómetros de nervios, un grupo selecto se formó en cabeza. Ahí estaba Isaac, metido en la pelea, sin ceder ni un centímetro. Ahí estaba también Louis Barret, del Team Visma, Ciccone, Tesfazion, Zambanini, Lemen, los nombres importantes, los que se juegan la general, todos juntos, en ese grupo reducido que definiría el día. Y en el momento clave, Isaac atacó, se fue al frente buscando la victoria de etapa y, con ella, ampliar su ventaja como líder. Fue un ataque de puro carácter, de un corredor que no se conforma con administrar, que quiere seguir sumando. Pero Louis Barret
que venía guardando fuerzas para exactamente ese instante, respondió con una potencia que nadie más en ese grupo pudo igualar, y se llevó la victoria de etapa, cruzando la meta en 5 horas, 15 minutos y 9 segundos. Isaac cruzó segundo, a 16 segundos del francés, en el mismo tiempo que Ciccone, Tesfazion, Zambanini y Lemen. Segundo lugar en una etapa así, peleada hasta el último metro, contra rivales de ese calibre, es un resultado gigante, pero por la manera en que se reparten los tiempos y las bonificaciones en este tipo de finales, ese resultado le costó a Isaac el maillot azul de líder. Louis Barré tomó el mando de la general, con Isaac ahora segundo, a apenas 9 segundos. 9 segundos. Quiero que se detengan un momento en esa cifra, porque ahí está la clave de todo este video. 9 segundos es absolutamente nada en una carrera de 5 etapas. 9 segundos se recuperan con una bonificación bien peleada, con un ataque bien colocado, con una rampa como la de hoy pero un poco mejor ejecutada. Isaac no perdió la carrera. Isaac perdió una camiseta por el margen más pequeño posible, después de ser él mismo quien atacó buscando ganar, no quien se escondió, esperando a que pasara la tormenta. Y aquí está el detalle que muchos se van a perder si solo miran el resultado de la etapa sin contexto. Isaac del Toro sigue siendo hoy mismo el líder de 2 clasificaciones distintas en esta carrera. Sigue vistiendo, de manera virtual, el liderato de la clasificación por puntos, con 22 unidades, 7 más que el propio Barré, y sigue al frente de la clasificación de mejores jóvenes sin que nadie le haya podido discutir ese puesto. Es decir, mientras hablamos de que perdió el liderato general, Isaac sigue siendo en el fondo el corredor más completo y más dominante de toda esta vuelta a Alemania. Piensen en lo que representa esto en el contexto más amplio de la temporada de Isaac. Llegó a Alemania después de un Tour de Francia histórico, tercero en la general, con etapa ganada y maillot blanco incluido. Llegó con un contrato hasta 2031 recién firmado, con el propio Pogačar señalándolo públicamente como el heredero del liderazgo en UAE Team Emirates, y en su primera oportunidad, como líder absoluto y designado de una carrera del World Tour, gana el prólogo, se convierte en el primer mexicano en liderar esta vuelta y en la primera etapa de verdad exigente se juega la victoria de tú a tú contra los mejores especialistas de finales explosivos que hay en el pelotón. Eso no es un corredor que tuvo un mal día. Eso es un corredor que está a un ataque de distancia de recuperar todo lo que perdió hoy. Y hay algo más que no podemos dejar pasar. Mientras Isaac peleaba por la victoria de etapa en el grupo de cabeza, otros nombres importantes de la clasificación general quedaban descolgados, perdiendo tiempo, perdiendo terreno. Isaac no solo defendió su posición, la reforzó, metiéndose exactamente donde tenía que estar, en el momento exacto en que la carrera se rompía. Ese instinto de estar siempre en el lugar correcto, en el segundo correcto, es lo que separa a los corredores buenos de los corredores que están destinados a ganar grandes vueltas. Y Isaac hoy volvió a demostrar que tiene ese instinto. ¿Ustedes creen que Isaac va a tardar más de una etapa en recuperar esos 9 segundos y volver a ponerse el maillot azul de líder? Déjenmelo en los comentarios, me interesa mucho leer su opinión. Mañana, viernes 21 de agosto, llega la etapa 2 de Schwäbisch Hall a Offenbach an der Queich, casi 197 kilómetros, con una primera mitad ondulada que después se transforma en un terreno prácticamente llano rumbo a la meta. Sobre el papel, es una jornada pensada para los velocistas puros. Pero después de lo que vimos hoy, nadie puede confiarse. Si aparece otra rampa, otro tramo de bonificaciones, otra oportunidad para atacar, ya sabemos que Isaac del Toro va a estar ahí, buscando esos 9 segundos que le hacen falta. Y hasta aquí, el análisis de la etapa 1 del Tour de Alemania. Si les gustó el video, denle like, comenten si creen que Isaac recupera el liderato antes de que termine la semana y suscríbanse para no perderse ninguna etapa de esta historia. Nos vemos mañana con la etapa 2, aquí, en Ciclismo Sin Excusas, y vamos con todo por el Torito.